El apóstol Pablo, originalmente llamado Saulo, era un hombre de gran pasión. Como veremos, su intensa pasión se convirtió en una fuerza impulsora en su alineación con Cristo. Pablo vino de una familia israelita temerosa de Dios, de la tribu de Benjamín. Él vivió una vida recta, de acuerdo a la ley. En su juventud, la pasión de Pablo se centró en la ley de Moisés, como el camino a la rectitud. En su celo, trató de abolir todas las enseñanzas que estaban fuera de la ley mosaica. Sin embargo, Dios vio el amor con celo de Pablo hacia él y lo dirigió en otra dirección. Cuando Pablo estaba en camino a Damasco, Cristo se le apareció y le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Después de este increíble encuentro, Pablo respondió al llamado de Cristo y cambió drásticamente sus puntos de vista. De acuerdo a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10, Pablo consideraba todo lo que había aprendido y lo que había ganado como una pérdida para Cristo. Se dio cuenta de que no era por su rectitud personal, sino por la fe en Cristo que recibió la justicia de Dios. Una vez que entendió que Jesús era el cumplimiento de su mayor esperanza, recalibró sus creencias y alineó su celo y su actividad apasionada con el Evangelio de Cristo. A Pablo se le conoce por su celo. Su pasión se intensificó realmente a través de una experiencia negativa. Imagina sus sentimientos cuando Cristo le preguntó: «¿Por qué me persigues?». Él quedó cargado al darse cuenta que había perseguido a su Salvador. Desde el momento en que Pablo experimentó a Cristo, dedicó todo su ser a evangelizar el Evangelio y a animar a otros que creían en Cristo. Viajó y estableció iglesias en muchas ciudades. Incluso mientras estaba en la prisión, dedicó su tiempo a predicar, exhortando y escribiendo cartas de aliento a las congregaciones. El efecto y la pasión de Pablo por Cristo tomó tanta intensidad que dijo: «Porque para mí el vivir es Cristo». Cuando Cristo se le apareció y le habló a Pablo, su conocimiento de las Escrituras y las promesas de Dios le ayudó a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Con esa experiencia tan intensa con Cristo, Pablo podía entonces reflexionar y estar asegurado que muchas de las promesas de Dios se materializaron a través de Jesús. Jesús también hizo promesas, incluida la promesa de volver para los que anhelan y están preparados para su venida. Pablo adoraba y exaltaba las virtudes de las promesas de Cristo. Esto se demuestra a través de su pasión. La pasión de Pablo se ancló en Cristo. Entender algunas de las fuentes fundamentales de una pasión centrada en Cristo puede ayudarnos a construir sobre la misma base que inspiró el celo de Pablo. Aferrar nuestras pasiones en Cristo nos ayudará a evitar que nos alejemos de Él. La pasión de Pablo era plena y profunda, y entre otras características incluía relaciones profundas nacidas del amor. Pablo se crió en una rica herencia de amar a Dios. Desde temprano, Pablo desarrolló una relación personal con Dios. Su relación con Dios era de suma importancia para él. Cuando Cristo se le reveló, Pablo comenzó a cultivar su propia relación con Jesucristo y animar a otros a hacer lo mismo. Eran tan grandes las promesas de Dios en Pablo que viajó intensamente con el fin de predicar el Evangelio en varias ciudades, afectando a muchas almas. Seguir la voluntad de Dios, el camino de Dios. La relación de Pablo con Dios le proporcionó la toma de conciencia para que Pablo pudiera alinearse a sí mismo y sus actividades a la voluntad de Dios. Cuando vemos a Pablo por primera vez, él está persiguiendo a la iglesia. Una vez que se encuentra con Cristo, evaluó de nuevo sus creencias
y continuó su búsqueda para ser hallado justo ante los ojos de Dios. Algunos de los apóstoles de la primera iglesia luchaban con compartir el Evangelio con los gentiles. Pablo aceptó apasionadamente su llamado a predicar el Evangelio a los gentiles y a los hijos de Israel. En su carta a los Corintios, vemos cómo Pablo habla con los judíos basándose en cómo entendían las leyes y tradiciones judías. Al hablar con los gentiles, él habla a través de la perspectiva de ellos para que él pudiera ganárselos para Cristo. Podemos leer en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 22 y 23. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. Hasta en el sufrimiento, el apóstol Pablo contaba todas las cosas como una bendición. Cuando le pedía a Dios para que le quitara una dolencia, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta inmediata de Pablo fue, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cada uno de nosotros tiene diferentes pasiones. Cuando nuestras pasiones están ancladas firmemente en Cristo, nos llevan a estar más cerca a Él y se convierten en una fuente para actividad espiritual y para profesarle. A través de estas expresiones, reciprocamos el amor de Cristo y desarrollamos una relación más fuerte con Dios. Esta relación se profundiza cuando continuamos siendo humildes y cuando buscamos su voluntad. Identificar pasiones puede ser desafiante. Hay algunas pasiones que son notables, otras no son tan obvias. Puede ser útil saber que nuestras pasiones también pueden caracterizarse en términos más generales. Los siguientes son 5 categorías de pasión espiritual. Pasión de fundación. Cuando nuestras convicciones y motivaciones se basan en proporcionar estructura, apoyo y ayuda para que los demás prosperen. Pasiones que fortalecen. Cuando nuestras convicciones y motivaciones nos surgen a elevar, conectar, cuidar y apoyar a los demás. Pasiones que equipan. Cuando nuestras convicciones y motivaciones invierten en personas para descubrir, para crear oportunidades o para proporcionar herramientas que apoyen su éxito. Pasiones de adoración. Cuando nuestras convicciones y motivaciones generan una fuerte expresión de alabanza, devoción, música, palabra, las artes o la oración en reverencia a Dios. Pasiones de comunidad. Cuando nuestras convicciones y motivaciones crean un impulso dentro de nosotros para conectar, dar la bienvenida, relacionar, tocar y conectar, uniendo a todas las personas en una buena comunión cristiana. Si estás viendo este video en preparación para la sesión 5, por favor continúa y completa las hojas de trabajo, las bases, profundizando y dones espirituales.